Hola, ¿qué tal, chavos? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta clasificación. ¿Se acuerdan que teníamos ya nuestro mapa, pero aún no lo habíamos terminado? Vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que habíamos visto. Hablamos sobre lo que era el motor y vimos que era una máquina capaz de hacer transformaciones de energía, ¿sí? Ya sea de energía eléctrica a energía mecánica, de energía térmica, por ejemplo, a energía mecánica. Y por ejemplo van a ver más adelante tipos de motores, por ejemplo, que transformen energía hidráulica en energía mecánica. La finalidad de transformar la energía y tener al final mecánica es porque estamos interpretando que la energía mecánica va a ser la energía de movimiento que va a ser capaz de propulsarnos, ¿va? Bueno, por acá hicieron toda una investigación respecto a los motores eléctricos, ¿sí? Más o menos ahí le investigaron qué es un motor eléctrico, elementos del vehículo que funcionan como un motor eléctrico, el tipo de corriente que usan. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito más cuando veamos el sistema eléctrico y electrónico del vehículo. Ahorita nada más era para llenar este mapa. ¿Sale? Entonces ya más o menos tenemos cierta noción, ¿no? Y cierta información de lo que es la electrónica del vehículo. Bueno, entonces nos vamos a ir quedando con esta parte del lado de los motores térmicos. Se denomina motor térmico porque se hace una transformación de la sustancia, se hace una manipulación tanto del volumen, se modifica la densidad, por ejemplo, de un fluido, al grado que nosotros podamos obtener una cierta cantidad de energía. Ah, hay un hay toda una materia para el estudio, por ejemplo, de lo que son las máquinas térmicas. Sí, ya no solo como motores, sino como máquinas térmicas. Por ejemplo, algunos otros ciclos que no metimos acá. Los Rankine, por ejemplo, que son ciclos térmicos también. Los, los Rankine, los Brighton, por ejemplo, también son ciclos térmicos. O sea, hacen transformaciones térmicas para poder su, obtener energía, ¿no? Bueno, listo, entonces ya sabemos, voy a quitar esto, voy a hacer un acomodo porque vamos a ir completando un poquito más. Yo siento que esto no nos sirve. A ver, este no me sirve. Hasta ahí creo. Sobre el motor Wankel no vamos a hablar todavía. ¿Se acuerdan que hicieron más o menos una investigación sobre este tipo de tecnología? El tipo de componentes, por ejemplo, que utiliza. Es una alternativa, una muy buena opción de máquina generadora de energía mecánica, pero no lo vamos a trabajar ahorita. Va, me voy a mover para acá, todavía por acá. Ahí está, ¿sale? Listo. No es más en medio todavía. Entonces el Bankel, por ejemplo, no hay muchos coches que lo traigan, ¿no? Pero pues sí es es una buena innovación. Actualmente, por ejemplo, si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar máquinas que funcionan ya, que van como que sustituyendo el movimiento alternativo de los motores o el movimiento rotativo. Por ejemplo, el Banker es un motor rotativo y el motor diésel y el motor Otto se llaman motores alternativos por el tipo de desplazamientos y movimientos que hacen sus componentes. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en internet videos de motores o de motores ingeniosos que ya no, que hacen una mezcla de todos los tipos de movimiento. Parte de la construcción o el de decidir si se hacen o no se hacen tiene que ver con la cuestión de la manufactura, la cuestión del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Si van a ser fáciles de construir, si valen la pena construirlos. Hay muchos, les digo, que son muy muy creativos. Aquí lo que se pelean es la parte en la que si vale la pena apostar por ellos. Vamos a poner, lo que quiero hacer es rebajar esto. Bueno, ahí se queda ahí. Más o menos, ¿va? Sale, entonces eso es lo que más o menos las empresas buscan, ¿no?
de cierta manera que los que no ya no les pueda no les represente más costos o más gastos en sus productos, porque eso va a ser como clave, ¿no? Para la selección del vehículo y para que pues tú puedas adquirirlo, no que tú lo puedas ver como opción. Actualmente recuerden que estamos en una etapa en donde por alguna cuestión tan pequeña que represente ahorro, pues te vas, ¿no? Ya no es tan fácil elegirlo por gusto, ¿no? Dale, vamos entonces primero con el motor de combustión interna en la categoría diésel, ¿sí? Su combustible, pues prácticamente fundamental va a ser el diésel. También hay una pequeña modificación del combustible como el biodiesel que también puede entrar en esta categoría. Y aquí lo vamos a clasificar de dos maneras. Vamos a agregar de acuerdo al número de tiempos en la que realiza todo su proceso de transformación de energía. Y entonces vamos a tener de dos maneras. Vamos a poner que hay de 4 tiempos, ¿sí? Y va a haber de 2 tiempos. Ahí está. Así, ¿sale? 2 tiempos. Y entonces de los 4 tiempos vamos a poner, por ejemplo, que la utilización, por ejemplo, de esos tipos de vehículos son para categorías ligeras y rápidas. Ligeras y rápidas. Y rápidas. Estamos hablando, por ejemplo, de las RPMs nominales del trabajo del motor en cuanto a rápido. Por ejemplo, van a ver, por ejemplo, normalmente las RPMs de un camión, ¿sí? Trabajan a RPMs muy bajas, 1500, 1800 aproximadamente. A diferencia, por ejemplo, de un motor de gasolina, que sus, que sus velocidades de trabajo son mucho más elevadas. 3000 RPM, 4000 RPM. Entonces, no quiere decir que el diésel solo sea 1500. Si ustedes aceleran el motor, pues puede dar más RPM. Pero estamos hablando que se pueden dañar, ¿no? O pierde cierta eficiencia. Más adelante vamos a ver las curvas características entre el torque y la potencia, la velocidad, y hay puntos específicos donde podemos obtener la mayor cantidad de trabajo. Sale, entonces una de de los usos más comunes de los motores diésel 4 tiempos son para trabajos ligeros y rápidos. ¿Quiénes lo van a traer? Pues lo pueden traer automóviles, automóviles diésel. Lo pueden traer maquinaria ligera. Vamos a poner maquinaria ligera, ¿vale? También vamos a poner camiones, algunos camiones, y vamos a poner máquinas generadoras de electricidad, por ejemplo, donde no hay abastecimiento de energía eléctrica, porque no hay tendido de cables, lo que se hace es utilizar un motor que va a servir como el impulsor del elemento generador de corriente eléctrica, ¿sí? Un motor a gasolina que va, o perdón, en este caso diésel, que va a estar generando electricidad, ¿no? Por ejemplo, cuando luego van a los ranchos, entonces no hay cómo generar electricidad, no hay cables, perdón, pero sí hay generadores de electricidad. Entonces vamos a poner generadoras de electricidad. Listo. Y entonces también vamos a tener para otra categoría de los 4 tiempos, o sea, otro subpunto, y van a ser para pesados y lentos. ¿Sale?
Recuerden entonces que voy a volver a repetir esto. O sea, recuerden que la potencia de un motor va a estar definido por el torque, por la velocidad angular. ¿Sale? Entre más RPMs desarrolle el vehículo, su torque normalmente tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque la potencia la estamos manteniendo constante o en un promedio. ¿Sí? Si entonces hablamos de un motor de 100 caballos, por ejemplo, tú puedes jugar con el torque y la velocidad angular a través de la transmisión. ¿Sí? Pero más adelante también vamos a ver, por ejemplo, que juegan papeles muy importantes en las revoluciones del motor, la longitud de la biela y el brazo de la manivela. ¿Sí? De ellos depende también los tiempos, por ejemplo, de quema del combustible durante todo el ciclo. Entonces las longitudes de esos pequeños elementos también van a determinar si los motores van a ser lentos o van a ser rápidos. Entonces importante, ¿sale? La potencia nos va a ayudar entonces a poder jugar con estos dos parámetros, que va a ser el torque y la velocidad angular. La velocidad angular la podemos traducir a las RPMs del motor. Entonces, pues sí, tiene que ser una máquina muy potente para que podamos tener mucha velocidad con mucho torque. O sea, los dos tienen como consecuencia demasiada potencia cuando se multiplican, ¿no? Entonces, voy a poner por acá mi rostro. Bueno, entonces, a eso se refiere con, bueno, pesados es porque su capacidad de trabajo es muy elevada, y lentos es precisamente enfocado a más o menos las RPMs que van a trabajar los motores. Entonces, pues ahí podemos poner pues maquinaria pesada. Normalmente los trabajos, las reparaciones, los mantenimientos de lo que son los motores diésel siempre son mucho más costosos que los motores a gasolina, ¿no? Número uno, pues por el coste de las piezas. Estamos hablando que estos motores desarrollan mayor cantidad de trabajo, de fuerza, de torque. Significa que sus componentes deben estar mucho mejor diseñados, porque van a estar expuestos a cargas a cargas más grandes. Y lo de continuo pues sí es a la par junto con los motores a gasolina. Pero las presiones, por ejemplo, los niveles de compresión que tienen que llevar son más grandes. Lo que tiene que hacer que sus componentes sean mucho más toscos, más eh, sobrediseñados, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto. A ver, vamos a ver. Ay. Maquinaria pesada, camiones, por ejemplo. También vamos a utilizarlo en barcos. Ya después la transmisión puede jugar un papel importante en el juego de velocidad, ¿no? Pero como tal solo el motor son lentos. También generadores de electricidad. Generadores de electricidad. O sea, hay para las dos categorías. Recuerden que en este mundo, electricidad. En este mundo prácticamente hay para todas las necesidades. Y vehículos militares. Para lo que puedan pagar tus bolsillos, hay. ¿Quieres calidad? Hay calidad. ¿Quieres económico? Pues también hay económico. Sale, entonces, esa es nuestra primera clasificación de vehículos de 4 tiempos. Ahora, pero son diésel. ¿A qué se refiere con que sean los 4 tiempos? Pues son los puntos en donde van a hacer todos sus trabajos. Recuerden que, por ejemplo, lo importante en el motor es que se realicen estos procesos. Voy a ponerlo acá. Número 1, el ingreso de la mezcla hacia la cámara de combustión, hacia donde se van a quemar, donde se va a quemar y se va a hacer la transformación de energía, ¿sí? Entonces, vamos a poner, lo importante es la admisión de la mezcla, ¿sale? Después de que se admite la mezcla, ¿qué tienes que hacer? Pues comprimir la mezcla. Vamos a poner compresión
compresión de la mezcla. Después, ¿qué se hace? Como la mezcla al ser comprimida, lo que se le hace a un fluido cuando se comprime es incrementar su presión, es incrementar su energía interna, es incrementar su temperatura, ¿sí? Esto va muy de la mano con termodinámica, porque también tiene que estar diseñado el motor de tal forma que no haya una explosión anticipada. La explosión tiene que ser justamente en el punto en donde vamos a obtener la mayor cantidad de energía. Si la explosión es antes de que el pistón suba, ¿sí? Hay un entorpecimiento en el funcionamiento del motor, ¿no? Entonces, también de manera térmica tenemos que saber en qué punto la mezcla aún no se quema, ¿va? Entonces, es una de las razones por las que si ustedes metieran a lo mejor gasolina en un motor diésel, podría haber preexplosión, porque la gasolina, su, 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 su capacidad antidetonante no es tan grande como la del diésel. ¿Sí? La del diésel aguanta más compresión sin que se explote por sí misma. Recuerden que necesitamos para generar la combustión, ¿no? Tres elementos, sí, que es lo número uno es el combustible, el oxígeno y el calor. Normalmente en un motor de gasolina el calor lo podemos obtener con la chispa, ¿no? Pero en el diésel es por cuestión de compresión. Ahí no existen bujías. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, admisión de la mezcla, o sea, se llena la cámara de combustión. Luego la compresión de la mezcla, luego la quema de la mezcla, a lo que normalmente en los ciclos se le denomina explosión. Y por último, el desfogue o la salida de la mezcla, para que vuelva a ingresar mezcla nueva. Entonces, explosión y puede ser expulsión si quieren, cuando salga la mezcla de la cámara de combustión. Expulsión de la mezcla. Entonces, o sea, más claro, ahorita vamos a ver más claro esto. Dejen, busco una imagen. Bueno, acá encontré esta imagen. ¿Sale? Aquí es donde podemos ver esos 4 procesos, básicamente. Normalmente en los libros ponen 5, porque la etapa de la chispa, o sea, bueno, en el caso de la bujía, cuando se empieza a detonar la mezcla, la ponen como un quinto proceso, ¿no? Entonces todo esto es un proceso, al final del día cuando se completan esas cuatro etapas les llaman ciclos. ¿Sí? Ciclos de trabajo bueno, si vemos térmica, pues van enfocados a las distintas modificaciones que tiene el fluido, ¿no? Desde la expansión, compresión, en función a termodinámica, ¿no? Ahorita nos vamos a meter en cuestiones térmicas. Pero entonces básicamente está la cuestión de la admisión, vean, ¿sí? Cuando hay ingreso de mezcla en la cámara, les digo, tanto motores diésel como motores a gasolina van a tener ese comportamiento. ¿A qué me refiero? Pues a número uno, a que tengan válvulas, que tengan bueno, voy a hacer una excepción, que hoy estamos hablando de los motores de 4 tiempos. Los 2 tiempos tienen los mismos componentes como el pistón y las bielas, pero ya no la forma en que admiten la mezcla, ya no hay válvulas. Bueno, entonces para los 4 tiempos, que son los que estamos hablando ahorita, pues tienen pistones, bielas, el cigüeñal que no se ve acá, ¿no? Y son alternativos porque el pistón sube, baja. Ese es un movimiento alternativo, movimiento de va y ven, ¿no? O sea, va y ven, así se llama este tipo de movimiento. Los rotativos pues solo están girando. Bueno, en este caso, cuando el pistón baja, lo que hace es genera un vacío, ¿no? Al generar un vacío, se abre esta válvula, ¿sí? Como está acá, y se va a meter la mezcla. Es el proceso de admisión, ¿sí? Ahí entra
tanto el combustible como el oxígeno. ¿En qué proporciones tiene que entrar? Ya lo vimos más o menos. Son 14.7 de aire por una de combustible. Sí, independientemente sean gramos, kilos, onzas. Esa es la proporción más o menos. Entonces, dentro de los procesos, dentro de las técnicas para hacer más eficiente ese proceso, recuerden, es número uno, puede ser la forma de la cámara de combustión, número dos, la forma de la parte superior del pistón. El chiste es que esa mezcla sea muy buena, de tal forma que cuando se queme, pues se pueda obtener la mejor combustión posible. ¿Sí? Sin que haya, por ejemplo, desechos de gases que no se quemaron, o gasolina cruda, ¿no? Bueno, esa es otra chamba de otro sistema, ¿no? La mezcla. Bueno, entonces bajan los pistones, baja el pistón, ingresa la mezcla. Después, ¿qué pasa? Pues el motor va a volver a subir. Cuando el motor vuelve a subir, lo que está haciendo es que comprime la mezcla, pero en la parte de arriba ya se cerraron las válvulas. Estas quedan completamente cerradas, de tal manera que no haya fuga. ¿Sí? En motores que pierden compresión o que pierden fuerza muchas veces porque hay fuga de compresión. Imagínense la presión que se genera en esta parte y entonces pues va a ir se va a escapar pequeña compresión, ¿no? Parte de la fuerza del motor. Bueno, entonces se comprime la mezcla y en ese momento pues existe la detonación. Sí, en este caso para el motor de gasolina va a ser por medio de una bujía, que es el que genera ya la chispa nada más, ¿no? Como cuando, por ejemplo, dejan, bueno, en catástrofe, ¿no? Dejan la estufa abierta y huele a gas, ¿no? ¿Qué falta? Ya hay oxígeno, en el aire ya hay oxígeno, ya está el gas. ¿Qué falta? La chispa, ¿no? Entonces de pronto encienden el cerillo, ¡pum! Se quema esa onda. Algo muy similar pasa en el motor, que cuando cuando el sistema produce una chispa, ¿qué pasa? Se quema y por la fuerza y la generación de los gases, es un fenómeno de expansión, van a obligar que el pistón tenga que bajar, ¿sí? Lo forzan a bajar. Entonces esa chispa bueno, más adelante vamos a ver que juega un papel muy importante y vamos a ver los ángulos en los que se cumple esa chispa. Entre más rápido sea el motor, imagínense en qué punto tiene que ser la chispa para que le dé tiempo de quemar. Si hablamos de motores lentos como ahorita lo vimos, hablamos de motores de 1300 RPM, 1400 RPM, ¿sí? Pareciera lento, aún así 1400 RPM es algo muy rápido. Ahora imagínense un motor que va a 18000 RPM, por ejemplo el de una moto, una Yamaha, una CBR, una Kawasaki, esas de pista, que pueden desarrollar velocidades de revoluciones de 18.000 RPM, o sea, 18.000 RPM. Imagínense cuántas veces ocurre eso en un segundo. Y es casi instantáneo, ¿no? Entonces, la termodinámica nos enseña que hay tiempos para realizar ciertos procesos. Estarán de acuerdo que entre más rápido es, pues te va a dar menos tiempo de meter mayor cantidad de mezcla, de que se queme adecuadamente todo eso que está allá adentro, ¿sí? Entonces van a haber sistemas que se encarguen como que de hacer pequeñas modificaciones para que se pueda explotar al máximo esas RPMs. 18.000 RPM, se imaginan la combustión. Y hay motores de combustión interna mucho más rápidos, de más RPMs, ¿sí? 28.000, 30.000 RPMs, ¿sí? Pero pues acá es lo que les digo, ¿no? Aquí hay que, imagínense, todas estas etapas se tienen que realizar, ya sea ya sea de manera eficiente o ineficiente. Entre más rápido es, se va perdiendo. Bueno, ya regresamos a lo nuestro. Bueno, sí, la explosión baja el pistón y el escape vuelve a subir el pistón por inercia de los otros pistones o la inercia del mismo cigüeñal. ¿Sí? Recuerden que que el pistón está apoyado sobre un cigüeñal y el cigüeñal también tiene elementos que le generan inercia. Significa que cuando ya no hay fuerza, ese movimiento lo obliga a subir, ¿sí? Entonces eso es para como generar la armonía dentro del sistema, dentro de la rotación. Entonces sube el pistón y en ese momento lo que hace es desalojar los gases, ¿sí? De nuevo empieza el proceso, baja el pistón y los gases vuelven a ingresar, ¿sí?
En algunas ocasiones, mientras escapan los gases, también se puede abrir la válvula de admisión para que ese vacío que dejan los gases sea llenado inmediatamente por el gas nuevo, ¿no? Pero básicamente esos son los cuatro procesos o etapas que se tienen que completar para obtener energía. El tercero es la de fuerza, ¿sí? Entonces significa que de esas cuatro etapas solo en una vamos a obtener trabajo hacia nosotros. Lo demás son parte del proceso que tienen que realizar para que volvamos a obtener esa fuerza por cada ciclo. Bueno, entonces vamos a ya saben, a hacer nuestros cuadritos, ¿no? Entonces, cuatro tiempos. Para motores diésel lo vamos a meter o lo vamos a categorizar en maquinaria ligera y pesada. Igual por la cuestión de rápido y lento, ¿no? Entonces vamos a ordenar. Ahí está. Bueno, por acá más o menos. ¿Sale? Vamos así. Va. Bueno, entonces vamos con los dos tiempos de diésel. Algunas de los usos más comunes estamos viendo. Pero entonces vamos a ver más o menos esto. Vean. Quiere decir entonces que en el caso de los cuatro tiempos, este es una etapa. ¿Sale? O sea, esta es una etapa. La segunda. Luego la tercera. Y viene la cuarta. ¿Sale? Ahora, para los cuatro tiempos, para los dos tiempos, perdón, tanto la admisión, ¿sí? Y la compresión se va a realizar en una etapa, ¿sí? Y la explosión y la expulsión del fluido se va a hacer en una segunda etapa. No son instantáneamente, son ángulos tantito desfasados, pero se van a hacer aprovechando los movimientos rotativos del cigüeñal. Entonces por eso son dos tiempos y por eso son cuatro tiempos. Estos cuatro tiempos son admisión, compresión, explosión y el escape o la expulsión de la mezcla. Y los dos tiempos van a ser admisión, compresión y explosión y expulsión. Ahorita en este diagrama lo que estamos viendo son algunas una subclasificación de los motores y sus usos. Mañana vamos a ver ya exclusivamente los cuatro tiempos y los dos tiempos para que tengamos idea. Una mejor idea de cómo están configurados, ¿no? La configuración es completamente diferente de un cuatro tiempos a dos tiempos. Tanto cigüeñal, la biela y la manivela siguen siendo los mismos, las mismas ideologías, pero el cárter, la cabeza, todo eso son de cierta forma distintas, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere. En un primer tiempo se hace la admisión y la compresión. O sea, mientras el pistón va subiendo, ¿sí? Ahí hay admisión y aprovechan para mezclarse, para comprimirse. Cuando se explota, esa explosión también genera el descenso del pistón y a la vez la salida del fluido a través de unos huecos que vamos a ver que se llaman lumbreras. Pero pues, mañana. Bueno, entonces ya quedó esto, ¿no? Y entonces para dos tiempos pues vamos a poner básicamente que se usan en grandes motores de barcos muy lentos, ¿eh? O sea, grandes motores de barcos lentos en RPMs, porque acuérdense que lo de la velocidad la podemos jugar o la podemos obtener con una transmisión. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Y entonces aquí el dos tiempos y de ahí. Pues como ya más o menos han ido investigando, el motor dos tiempos da problemas en cuanto a eficiencia. Déjenme mover para acá. Da problemas en cuanto a eficiencia, por eso es que
poco a poco ya su uso se va, pues se va olvidando, ¿no? Se usa para otro tipo de motorcitos, de otro tipo de motores, pero ya no es mucho. Sale, vámonos entonces con con el motor Otto, ¿sí? Para acabar este asunto. Oye, esto lo voy a mover. Sale, ojo, eso no se olviden de esto. Potencia es igual a torque por velocidad angular. Ay, no lo moví. Vamos a moverlo. Lo voy a poner por acá. Sale, listo. Entonces, vamos con esta onda. Entonces vamos con el motor Otto. También hay 4 tiempos. Entonces vamos a escribir. Vamos a ponerlo por acá. 4 tiempos. Ya más o menos ya vimos en qué consiste esos 4 tiempos. Y entonces esos 4 tiempos también lo vamos a mover o clasificar en motores para trabajos ligeros y para semipesados. Semipesados. A diferencia de pesados, estamos hablando de máquinas que tienen que mover mayor cantidad de peso, toneladas, muchas toneladas, ¿no? Entonces, en el caso de ligeros, pues las clásicas motocicletas. También en ligeros a ver. Ah, no hay motos. Pensé que hay motos diésel. A lo mejor no, pero pues no fueron tan abundantes como para poderlas clasificar. A lo mejor alguien las inventó y no tuvieron tanto éxito. Luego automóviles, eso sí, eso pues a fuerza que es lo que estudiamos, ¿no? Automóviles, también vamos a tener para cuestiones de aviación. Ah, e industria, vamos a poner industria, aplicaciones industriales. Sale, y en el caso de semipesados, pues va a ser para camiones y pues otro tipo de maquinaria. Puede ser maquinaria agrícola, sale maquinaria industrial. Y entonces ya así terminamos nuestra clasificación para 4 tiempos. Sale, entonces 4 tiempos en subcategoría de pesados, semipesados. A ver, vamos a englobarlo así. Ahí va. Vamos a ponerlo así. Hagan bien sus apuntes para que sea más fácil consultarlos. Les digo, esto del motor es mucha información. Es muy difícil que alguien pues domine todos estos temas, ¿no? O sea, y entonces vámonos con los 2 tiempos para gasolina. Entonces, lo voy a escribir acá, de todos modos no es mucho. Va a ser... A ver, borramos esto. Recuerden que este diagrama o esta grafiquita es la continuación de la otra que ya habíamos hecho. Entonces lo pueden hacer aparte para que no ocupe todo. Si no se quedan ya sin... No va a haber dónde escribir, se va a hacer demasiado. Sale, para 2 tiempos también hay motocicletas. Y vamos a poner aplicaciones industriales de pequeña potencia. Ahí hasta en cochecitos. Los de juguete. Aplicaciones industriales de baja potencia. Potencia. Por ejemplo, podadoras, ¿no? Vamos a poner acá juguetes, porque también hay en juguetes. Los cochecitos de radiocontrol, de nitrometano, todo eso. Prácticamente es un motorcito de 2 tiempos. Que utilizan pues igual realizan una combustión, ¿no? Y son máquinas muy revolucionadas.
Y también lo que les decía, ¿no? Las desbrozadoras, por ejemplo, también son motorcitos de 2 tiempos. No, sale 2 tiempos. Ay, a ver, eres así, para llevar la misma, así. Bueno, entonces con eso vamos a concluir nuestro diagrama nada más. Ahí está. Listo. Entonces vean los motores diésel y los motores Otto. Sí, al final del día los 2 tiempos y los 2 tiempos entran de la misma categoría del motor Otto porque prácticamente la ideología era eso. La mezcla, la adquisición de fuerza, de potencia a través de esas 4 etapas de admisión, compresión, explosión y expulsión. Ambos motores lo hacen, solo que unos lo hacen aprovechando ciclos distintos. Sí, entonces, o número de ciclos distintos, pero al final del día, tanto admisión, compresión, expulsión, explosión y escape lo realizan. ¿Sale? Entonces, así dejamos esta parte, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a ver otra categorización de los motores de combustión interna. ¿Va? Entonces, continuamos todavía. Bueno, entonces vamos a seguir con otra categorización. O sea, al final del día se siguen relacionando, solo que va a ser visto desde otro enfoque, ¿no? Entonces, clasificación de los motores de combustión interna. Entonces vamos, la parte que ya habíamos visto era en función de la aplicación. Vamos a poner acá aplicación. Y entonces esto ya más o menos habíamos visto que era para automóviles, camiones, aviones, ¿no? Locomotoras o trenes, a máquinas generadoras, ¿va? Listo, para cuestiones de por aplicación, ¿sí? Entonces pues los englobamos así y ya quedó. Vámonos entonces ahora de acuerdo a al diseño del motor. Vamos a poner otro color. Vamos a poner acá de acuerdo al diseño del motor. Ay. Diseño del motor. Entonces aquí es donde vamos a tener los tipos de motor, por ejemplo, los que decíamos alternativos. Y los rotativos. Prácticamente un motor rotativo es el básico, sería el motor Wankel o Wankel, como ustedes quieran llamarle. Y en el caso de los alternativos, ahí vamos a poner pues prácticamente todos los que nosotros vayamos eso lo vamos ese va a ser otro caminito así bien grande. Y los alternativos los vamos a poner, por ejemplo, los motores en línea, ¿sí? O vienen así ok, CL, ¿no? Pero es en línea, en V, por ejemplo. Y si están en V, pues también puede ser a 15 grados, a 60 grados, ¿sale? 45 grados, ¿sale? También vamos a tener los que son a 180 grados. Y vamos a tener, por ejemplo, los motores en W. ¿Va? Este sí es un mundo también que vamos a analizar. O sea, es otra ramita así bien grande que vamos a trabajar. Pero ahorita nada más los clasificamos en alternativos y rotativos. El motor Wankel. Hay otros, hay otros motores, pero pues que igual, si no tiene tanto el auge, entonces no es que no merezcan ser nombrados, pero al final del día tenemos que estudiar lo que el mercado ofrece en mayor cantidad. O sea, luego vamos de acuerdo a los ciclos de funcionamiento, ya los vimos, ¿sí? Lo voy a poner, bueno, pues acá, en otro color.
por los ciclos de funcionamiento. Ay. Por los ciclos de funcionamiento, entonces vamos a poner 4 tiempos y básicamente a ver, entonces ciclo por los ciclos de funcionamiento vamos a poner 4 tiempos, 4 tiempos así, y pues 2 tiempos, pero vamos a poner por el tipo de la forma en la que ingresa la mezcla. Entonces la primera vamos a poner por aspiración natural, ¿no? Entonces aspirado natural, o sea, por el vacío que solo genera por el vacío que genera el pistón al bajar. Eso lo vamos a denotar como al aspirado natural, o normalmente también les llaman atmosféricos, ¿sí? Motores atmosféricos, que no tiene un agente o distinto para poder ingresar la mezcla, ¿no? Luego vamos a tener, por ejemplo, los que ya necesitan ayuda, que son, por ejemplo, los sobrealimentados. Sobrealimentados. Estos ya sí necesitan un elemento, un componente que se encargue de meter la mezcla. Y los turbocargados. Turbocargados. ¿Sale? Estos meten meten la mezcla a través de un compresor, ¿sí? O otro elemento que va a hacer que entre, porque entren. Los de aspirado natural solo son por la cuestión del mismo vacío, ¿sale? Y en el caso de los 2 tiempos sobrealimentados, y vamos a poner turbocargados, ¿no? Turbocargados. También por aspirado natural también existe. O atmosféricos. Por ejemplo, una desbrozadora, 2 tiempos. Entonces, la succión de la mezcla lo hace igual por el vacío que genera. O sea, también no hay un elemento externo o un compresor o un turbocargador que se encargue de meter la mezcla. Entonces, vamos a ponerlo así. Así. Así más o menos. Y pues lo voy a poner otro color. Ahí está. ¿Sale? Entonces es que ya quedó bien cerca. Así. Siguen perteneciendo al mismo subclasificación. 4 tiempos, 2 tiempos. Así y así, ¿va? Y entonces, bueno, lo voy a encerrar acá para que no se mezcle la información. Listo, va. Bueno, vamos a agregar otro que va a ser por el tipo de combustible. Vamos a poner acá por el tipo de combustible. Y por ejemplo acá vamos a tener pues el diésel. Puede ser vamos a buscar por ejemplo gasolina, por gas, ¿sale? O biodiesel, biodiesel, va, por gas líquido, por alcohol, por alcohol. Tienen que está como de moda, ¿no? El metanol, el etanol, ¿no? Alcohol.
Bueno, alcohol, metanol y etanol son como que los más representativos. También por hidrógeno. Y esta va a ser la tarea. Ahorita les digo cuál. Bueno, y por último, combustible, vamos a poner combustible dual. Dual. La tarea va a ser investigar sobre vehículos que funcionen con hidrógeno. El, Esta va a ser la tarea. ¿Vale? Entonces, vamos a encerrar esto. Listo. Voy a sacar otra ramificación. Porque todavía continúa este asunto. Bueno, desde acá. Bueno, desde acá ya sabemos. Ojo, entonces, la tarea va a ser investigar sobre vehículos que funcionen con hidrógeno. O sea, le voy a sacar esa como línea ahí. Y va a ser, lo vamos también, por acá encontré una categorización que en función a las válvulas, ¿sí? O el diseño de puerto y localización. Vamos a poner válvulas. Por las válvulas y localización. Válvulas y localización. ¿Sale? Vamos a, por la manera en que se prepara la mezcla. Ah, vamos a poner método de preparación de la mezcla. Método de preparación de la mezcla. O sea, la mezcla es aire, combustible o gasolina o lo que tengamos ahí. Método de preparación. Ahí. Método de preparación de la mezcla. Ahora, por ejemplo, eso de 14.7 partes es para la gasolina y el aire. Si yo tengo un motor que es de alcohol, que es de hidrógeno, diésel, la proporción ya es diferente porque estamos hablando de otro tipo de combustible, ¿no? ¿Sale? Luego vamos a tener, esto lo vamos a desarrollar todavía por el método de encendido. Método de encendido. Ajá. Luego. Así son varios. Luego vamos a tener método de encendido. Lo voy a poner. Voy a quitar mi cara de acá. Por diseño de la cámara de combustión. Vamos a poner cámara de combustión. Pero ya vimos que es el diseño. Cámara. Por el tipo de cámara de combustión. Sale. Por el método de enfriamiento. Método de enfriamiento. Esto yo siento que ya mañana lo completamos. Vamos a borrar acá. Y entonces, todo parte entonces de la clasificación de los motores. Entonces vamos a encerrar con este. Para que ya más o menos dejemos. Por el tipo de localización de las válvulas. Pueden ser a la cabeza, pueden ser al centro. Por el método de preparación de la mezcla. O sea, cómo es la mezcla. Que tiene que ver con la admisión, el sistema de admisión. Por el método de encendido. Por la cámara de tipo de cámara de combustión. Método de enfriamiento. Y yo siento que nada más esos vamos a poner. Ajá, tipo de encendido, cámara de combustión, ya. Va, entonces, pues si yo saco una línea. Esta viene de clasificación de los motores todavía, Viene así. Bueno, pues acá lo vamos a unir. Ahí. ¿Vale?
Ahí está. Listo. Y entonces ya, bueno, hasta ahí vamos a dejar esta parte entonces, ¿no? ¿Cómo es la clasificación de los motores internos? Puede ser por aplicación, diseño de motor, por los ciclos de funcionamiento, por el tipo de combustible que usa, por la localización de las válvulas y la localización de las válvulas, por el método de cómo se prepara la mezcla. Ahí es donde vamos a ver los tipos de admisión, TBI, TCI, TFCI, carburado, métodos de encendido, que lo que les comentaba, ¿no? Que puede ser con bujías, sin bujías, cámara de combustión, que puede ser esférica, semisférica, y por el método de enfriamiento, ¿no? El tipo de enfriamiento que utiliza el el motor para poder mantener cierta temperatura, ¿no? Va. Bueno, entonces la tarea va a ser investigar sobre los vehículos que funcionen con hidrógeno. ¿Sale? Ya ahorita bueno, ¿qué vamos a buscar? Número uno, primero el vehículo, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, ¿qué tipos de vehículos trabajaron con hidrógeno? Ah, vamos a buscar la potencia que desarrollaban. Van a buscar las ventajas del vehículo y por supuesto las desventajas, ¿no? Era como desventajas. Era o es desventajas. Desventajas. Es muy similar como cuando investigaron lo de vehículos nucleares, ¿no? O sea, una desventaja y una ventaja de los autos nucleares. A lo mejor la ventaja era obtención de mucha energía a través de muy poquita cantidad de combustibles. La gran desventaja es precisamente el control de ese tipo de reacción y la la gran probabilidad de que en un percance el daño ya no solo fuera hacia el que va manejando ni los ocupantes, sino que es hasta los que estén por ahí cerca o dependiendo del tipo de catástrofe, porque prácticamente es llevar un reactor móvil. Entonces, pues esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Que por alguna razón algo fallara y hubiera una exposición de material nuclear hacia nosotros, pues es mortal. Es mortal. Entonces, pues eso sí es una gran desventaja. Entonces, algo así van a investigar sobre los vehículos de hidrógeno que funcionen como combustibles de hidrógeno. Qué tipos de vehículos son los que se fabricaron, a lo mejor en qué año, quién los empezó a trabajar, la potencia que desarrollaban, las ventajas de usar un vehículo de hidrógeno, si hay emisiones o el tipo de emisiones que genera, también puede ser dentro de las ventajas o desventajas, ¿no? Y los costos, por supuesto, cuánto nos sale tener un vehículo que funcione con hidrógeno, o cómo obtiene el hidrógeno, si tienes que meter el hidrógeno directamente o a través de otro tipo de elemento, ¿no? O sea, metes otras sustancias, hace un proceso y obtiene el hidrógeno y es el que reacciona, ¿vale? Bueno, entonces esa va a ser la tarea para el día de hoy.